Cada día nos enfrentamos a retos y desafíos que ponen en riesgo nuestra salud. Te invitamos a estar al día con la salud. Cordial saludo, estimados amigos de Al Día con la Salud. Quiero que ustedes presten atención a esto que voy a decir a continuación porque no se trata de datos cualquiera. La Organización Mundial de la Salud dice que el estrés hoy no solamente es un problema, sino es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en el mundo. Significa que estamos hablando de algo grande y muy grande, porque más de 300 millones de personas en todo el planeta están viviendo bajo estrés. Y tal vez usted que me escucha podría pensar, no, pero eso es por allá lejos, eso es en otros países. Sin embargo, aquí en Colombia, la situación sobre el estrés también es muy seria. Según el Ministerio de Salud, 7 de cada 10 colombianos dicen haber sentido estrés en el último año. Es decir, si usted mira a su alrededor, de 10 personas, probablemente 7 han padecido de estrés en el último año. Y lo más preocupante de esto es que probablemente usted mismo que me está escuchando ha experimentado estrés en algún momento durante este último año. Lo preocupante es que muchos lo ven como algo normal, como si vivir estresados fuera parte de la vida. Sin embargo, como vamos a aprender hoy, no lo es. Necesitamos atacarlo, necesitamos contrarrestarlo, porque el estrés no es un estilo de vida, sino una señal de alerta. Soy Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a este espacio de Al Día con la Salud. Hoy el episodio número 6 titulado Manejo del estrés diario. Al Día con la Salud. Durante este capítulo vamos a estar respondiendo preguntas como ¿qué es el estrés? ¿Cuándo el estrés deja de ser algo funcional para volverse perjudicial? ¿Cuáles son las principales causas del estrés en la vida actual? ¿Y cómo impacta en la salud mental y también en la salud física? Y lo más importante, ¿qué estrategias simples pueden ayudar a reducir el estrés diariamente? Así que yo les doy la bienvenida a ustedes y para hablar de esto me acompaña la doctora Viviana Pérez Osorio. Ella es psicóloga con 3 diplomados en trastornos alimenticios en adolescentes, terapia de tercera generación y primeros auxilios psicológicos. Además, es esposa de pastor, mamá de una joven, una adolescente y un preadolescente. Doctora Viviana, bienvenida a este capítulo número 6, llegando ya a la mitad de esta temporada. ¿Cómo se encuentra usted? Claro que sí, muy bien, gracias a Dios, contenta de estar nuevamente aquí con nuestros oyentes y bueno, trabajar hoy una temática muy interesante y muy cotidiana, ¿no? Así es, muy cotidiana porque el estrés es más frecuente y más común de lo que uno podría imaginar. Según los datos que dábamos al inicio, 7 de cada 10 colombianos, es decir, 70 de cada 100 también para llevarlo más, ha padecido en el último año algún síntoma de estrés. Wow, sí, las cifras son altas y de todas maneras, pues, si tuviéramos la posibilidad de conocer también de esos 70, ¿cuántos buscaron ayuda? Ayuda. Es importante también considerar Creo que la cifra bajaría mucho, ¿cierto? Pues sería interesante saberlo. Conocerla, interesante, totalmente, porque nos mal acostumbramos a vivir estresados todo el tiempo y lo normalizamos y el día que nos sentimos tranquilos nos estamos sintiendo improductivos. Pero empecemos a definir el concepto, la enfermedad o la patología. ¿Qué es el estrés en sí? Bueno, el estrés es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante situaciones que percibimos como demandantes, amenazantes, desafiantes. En pequeñas cantidades puede ser útil porque aumenta la atención, mejora la reacción, ayuda a enfrentar retos. Por ejemplo, sentir algo de estrés antes de una entrevista o examen puede motivarnos a prepararnos mejor.
Sin embargo, el estrés deja de ser funcional cuando es constante, cuando supera la capacidad de adaptación de la persona, cuando afecta la salud física, emocional o las relaciones interpersonales. Ya ahí se convierte en un estrés perjudicial o crónico para la salud. Es decir, que el estrés, en otras palabras, no es malo en sí mismo, porque nos permite reaccionar ante diferentes situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros, igual que la ansiedad, pero se convierten en problemáticos cuando esos niveles de estrés o de ansiedad persisten en el tiempo y se vuelven agudos. Claro que sí, cuando aumenta ese nivel de cortisol en el cuerpo, cuando se vuelve algo incontrolable, que ya te saca de tus capacidades físicas normales, te imposibilita para realizar tus actividades normales. Por ejemplo, cuando el estrés ya sale de control, que la persona suda mucho, cuando la persona de pronto tiene mucho dolor de espalda, cuando los miquitos en los hombros no permiten que la persona trabaje porque es que el dolor es insoportable. Sí. Entonces es un estrés que se está saliendo de control. Ok, yo confieso aquí en este espacio que en el momento en que estoy emitiendo el programa junto a la doctora Viviana, me encuentro como estudiante de una universidad, terminando ya, gracias a Dios, mi carrera profesional también. Y en los momentos de finales suele empezarse a acumular muchos niveles de estrés. Y yo suelo decir que a veces se me acumula como una tonelada por aquí de peso en los hombros. Y ya yo he aprendido a identificar que son niveles de estrés producidos por los compromisos académicos, por los finales, por el temor de pronto no perder las notas, no perder los cursos. Eso, después que pasa, en mi caso, el compromiso académico, se desaparece. ¿Ahí son niveles de estrés saludables, podría decirse? Bueno, entre las causas frecuentes está el exceso de trabajo o de estudio, los problemas económicos, los conflictos familiares o de pareja, la sobrecarga de responsabilidades, sí, uso excesivo de tecnología y redes sociales, la falta de descanso, las pausas activas, inseguridad o incertidumbre, la autoexigencia o perfeccionismo. Todas esas son influyentes en la sobrecarga del estrés, ¿sí? Queremos hacer todo al tiempo y nosotros podemos con todo, pero no al tiempo. Claro. Entonces es importante que podamos, si tenemos que realizar una actividad que no podemos parar hasta que no se termine, pues en medio de la actividad hacer pausas activas es algo saludable porque oxigena la mente, relaja el cuerpo y saca un poco el estrés que está ya como presionando nuestro sistema nervioso. Entonces, no es que desaparezca solo, es que la presión ya no está y usted siente que ya no tiene estrés, pero si vuelve a estresarse por cualquier otra cosa, así no sea lo que estaba teniendo la presión, vuelve y sale. Entonces, no es tanto la actividad que estamos realizando, sino la presión que sentimos y que no hacemos la debida regulación y las pausas activas que son muy importantes, ¿no? Para poder alivianar un poco esa presión. De acuerdo. Hablaba usted de alguna de las causas del estrés en nuestra vida actual. ¿De qué otras causas detonantes de estos niveles de estrés elevados podríamos mencionar aquí en el programa, doctora Viviana? Pues también influye mucho el ritmo acelerado de vida, ¿sí? Donde muchas personas sienten que si no hacen las cosas rápido, no les alcanza el tiempo. Si no la hace ya, no la termina. Entonces llegamos al punto de no procrastinar. Es verdad que no debemos hacerlo, pero entonces nos vamos al otro extremo, que claro, es el de querer hacer todo ya para que nos quede tiempo libre o para poder utilizar el tiempo para otras cosas, y entonces que nos sobrecargamos en un día haciendo todas las labores porque es que ese día hay que sacar todo y no podemos entrar a ese ritmo de ir en X2, que le digo yo como en los audios, sí, en el por 2, ¿cierto? Porque sería un ritmo muy acelerado para nosotros, y entonces si yo pienso en el mañana, porque sí, está bien, como cristianos no debemos pensar en el mañana, debemos vivir el día a día, ¿cierto? Pero si pienso en el mañana, ¿qué voy a hacer? Que a lo mejor puedo dejar algunas tareitas que no necesito terminar hoy para el día de mañana,
¿sí? No es procrastinar, pero sí es llevar una agenda organizada que nos permita no llevar la vida como en forma acelerada. Claro, mi mamá y mi abuelita solían decir, el que mucho abarca, poco aprieta. El sabio Salomón decía, todo tiene su tiempo. Y cada cosa tiene su hora. No hacer todo al mismo tiempo. Es bueno distribuir, planear para evitar estos altos niveles de estrés. Doctora, en esta vida ajetreada que tenemos en el siglo XXI, de hecho, un artículo publicado por el Instituto Nacional para Ciegos está titulado de la siguiente manera y me llamó mucho la atención. El estrés, la enfermedad del siglo XXI. Y es que se convirtió en la enfermedad de este siglo y podríamos decir en una pandemia, porque en el mundo entero, ya como lo veíamos anteriormente, está afectando a miles y miles de personas. Y le quería preguntar yo a usted, ¿cómo reconozco yo? Bueno, ya he mencionado algunas pautas, pero de manera aterrizada y más concreta, ¿cómo sé yo si estoy presentando niveles de estrés aparte de ese peso que empieza como a acumularse por aquí en mis hombros, en mi caso personal? ¿Qué otras manifestaciones o síntomas pueden darse en las personas? Bueno, quiero llevar a los oyentes a reflexionar en la siguiente pregunta y es, si te sientes cansado incluso cuando no has hecho tanto, tal vez tu día apenas comienza y ya te sientes saturado. ¿Cierto? Sí. Muchas cosas en la mente, muchas responsabilidades, mucha presión y aunque sigues funcionando, por dentro estamos agotados, nos sentimos agotados, cansados y que es como si hubiésemos hecho demasiado. Algunos de esas afectaciones puede ser que aparezca el insomnio porque el cuerpo está en alerta, o sea, el sistema nervioso está activo porque todo el día generó cortisol y el nivel de cortisol está tan elevado que durante la noche usted quiere neutralizar el cuerpo para decirle vamos a dormir, pero no, él está generando energía porque él quedó sobrecargado de energía. Entonces, a veces también aparecen las dificultades para concentrarse y es cuando aparece también el déficit de atención, el agotamiento emocional, no podemos resolver conflictos de manera adecuada, sino que nos irritamos fácilmente con cualquier cosa por muy pequeña que sea y no podemos llegar a conciliar y a resolver un conflicto porque nuestra mente está nublada, o sea, nuestro sistema está saturado y no puede pensar de manera correcta. Ataques de pánico también pueden aparecer, también puede aparecer la ansiedad. Y por eso el estrés trae consigo también ansiedad, porque el pensar que mañana que si no hago hoy esto, mañana entonces no voy a alcanzar, mañana tengo esto otro, se me va a acumular con esto otro. Entonces nos puede generar mayor estrés todavía. Y acompañado de ansiedad, pues es una mezcla muy peligrosa. Mucho más perjudicial todavía, claro. En 2019 hubo un caso documentado en el Reino Unido que se volvió noticia. Y se trataba de un alto ejecutivo de 52 años que aparentemente era muy saludable, pero terminó sufriendo un infarto en su oficina. Él trabajaba más de 12 horas diarias, no dormía bien, vivía bajo presión constante y presentaba alguno de esos síntomas que usted acaba de mencionar. Él nunca pensó que tenía estrés, él normalizó esta situación en su vida. Para él era ser productivo, era ser exitoso. Y los médicos confirmaron que él no tenía antecedentes graves, pero sí niveles crónicos de cortisol elevados. Y usted ha mencionado mucho esa palabra, cortisol. Ahorita le voy a preguntar que nos explique un poquito acerca de qué es el cortisol. Entonces, él estaba padeciendo de hipertensión silenciosa y fatiga acumulada. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es importante entonces nosotros estar consultando también acerca de esto, de cómo están nuestros niveles de estrés? ¿Hay algún tipo de estudio que nos permita o diagnóstico que nos permita saber y medir nuestros niveles de estrés? Pues si nos llevamos a estudios sería si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si se irrita fácilmente por alguna situación que no lo requiera, por ejemplo. Dificultad para concentrarse, si siente cansancio mental, ¿qué otras cosas podrían aparecer? De pronto exceso de sudoración sin estar haciendo ningún tipo de ejercicio. Claro. Dolores como en la espalda, dolor de cabeza, en la parte de la nuca, sí, los hombros, la cervical. Entonces,
puede de esa manera pues mostrarnos nuestro cuerpo algunas alarmas de que algo estamos haciendo mal y por eso están apareciendo esos dolores o esas incomodidades en nuestro cuerpo. De acuerdo. Yo puedo dar fe entonces, basado en esta sintomatología que usted acaba de describir, que yo en muchos momentos de mi vida he estado estresado. Porque cada uno de esos síntomas que usted ha manifestado, pues yo los he vivido, los he experimentado. Y bueno, acá tal vez cada uno de nuestros amigos también le ha pasado lo mismo. ¿Se ha sentido usted así como que le pesan los hombros? ¿No ha podido dormir bien? ¿Ha sentido sudoración excesiva aunque se encuentre tal vez en un clima fresco? Y cada uno de esos síntomas, muy probablemente usted ha padecido o esté padeciendo de estrés en este momento. Por tanto, no se vaya de la programación porque más adelante vamos a entregarles algunas herramientas sobre cómo aprender a manejar estos niveles de estrés y a controlarlos de una manera mucho más óptima. ¿Cómo impacta, doctora, el estrés en nuestra salud mental y física? El estrés cuando se vuelve constante es cuando no descansamos, cuando nos soltamos, cuando todo lo dejamos acumular y queremos resolverlo todo en un solo día. Entonces empezamos a sentir el cansancio mental, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la tensión en el cuerpo. Además de eso, el estrés no es solamente físico, el estrés también es emocional. Entonces puede generar ansiedad, irritabilidad, como les decía anteriormente, dificultad para concentrarse, agotamiento emocional, tristeza, insomnio, ataques de pánico. Eso en cuanto a la salud mental. En cuanto a la salud física, entonces puede provocar dolores musculares, migrañas, problemas digestivos, tensión corporal, taquicardia, cansancio constante, baja las defensas, y cuando el estrés es prolongado, el cuerpo permanece en estado de alerta y termina agotándose. Colapsa de cansancio porque no hubo un punto de equilibrio para él en el que dijera ya no hay por qué alarmarse, todo está bien, todo está tranquilo, puedo descansar, puedo tomarme este momento, sino que su mente todo el tiempo está maquinando qué tiene que hacer, qué le falta, que no alcanza, que el tiempo, y se vuelve una pelea, nos volvemos como en una lucha constante persiguiendo el tiempo. Ajá, ok. Eso es lo que hacemos. Entiendo. Y qué interesante es escuchar esto porque, doctora, resulta que yo conocí un caso de un niño que se dejó acumular mucho la presión que los compañeritos ejercían sobre él y empezó a presentar algunos síntomas de los que usted menciona y entonces perdió el sueño. Eso fue otro de los síntomas. Perdió el sueño. Jugaron un partido de fútbol y a este niño, el niño era el portero y le hicieron un gol. Entonces todos los amiguitos se vinieron en contra de él. Se encontraban en una final del colegio. Y esto terminó colapsando mentalmente al niño y tuvo que ser internado en una clínica de salud mental. ¿Qué pasó ahí? También, digamos, ahí se afectó no solo lo físico porque perdió la capacidad de sueño, ¿cierto? Pero también luego colapsó mentalmente. Y entonces lo que usted viene mencionando, ¿cómo evitar estas situaciones? Bueno, allí lo que se nota es que pues primero es un niño. Sí. Necesitaba dormir, descansar para que hubiera recuperación neuronal. Sí. Y pues de esa manera poder recuperar también la capacidad de desarrollar todas sus actividades, sus capacidades físicas, biológicas, emocionales, para poder ejercer sus actividades diarias, ¿cierto? Sí. Aparte estaba sobreexigiendo su cuerpo, porque aparte de que no dormía, ya generaba un cansancio que no se estaba recuperando y lo llegó al extremo de exigirle para que el deporte cumpliera las expectativas de otras personas. Entonces, mientras él jugaba su partido, mientras él jugaba el deporte, que el deporte pues no tiene nada de malo, sin embargo, ya había algo acumulado antes que le estaba generando el desgaste emocional, el desgaste biológico por no dormir, y lo estaba haciendo ahora el desgaste físico porque claro, estaba sobreexigiendo su cuerpo cuando no le estaba permitiendo la recuperación. Y eso pues llevó al cuerpo, llevó al niño a que colapsara, a que su cuerpo se apagara, por decir así, en pausa, porque estaba pidiendo descanso, estaba pidiendo recuperación, y entonces de esa manera es como el cuerpo reacciona. Al día con la salud.
Basados en esto, estimados amigos, es importante concluir que el estrés sí es algo a lo que debemos poner atención. Es algo de mucha atención porque afecta nuestra salud física y también nuestra salud mental. No lo debemos normalizar. Doctora, usted ha mencionado mucho ese término de cortisol. ¿Podríamos explicarle a nuestros amigos de Al Día con la Salud qué es el cortisol y cómo influye en esto del estrés? Bueno, el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que están ubicadas encima de los riñones y es conocida como la hormona del estrés, porque el cuerpo la libera cuando percibe peligro, cuando percibe presión, cuando hay miedo, cuando hay ese estrés físico o emocional. Bueno, aunque muchas veces se habla negativamente de él, el cortisol es necesario para sobrevivir. Si no tenemos cortisol no podríamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque esto mantiene la energía, regula la presión arterial, controla la inflamación, responde al estrés, regula el metabolismo y despierta y nos mantiene en alerta. Entonces imagínense que no tuviéramos el cortisol, ¿cómo se regularía nuestra presión arterial? Claro. Y cuando el cortisol está por encima de su nivel normal, por eso es que aparecen también los infartos, porque se sobrecarga de cortisol y entonces él no lo puede regular el corazón en sus movimientos normales y de esta manera pues aparecen los infartos. Cuando el cerebro detecta amenaza, activa el sistema de alerta, libera el cortisol, el cuerpo se prepara para reaccionar. Okay. Por eso aparecen síntomas como corazón acelerado, como tensión muscular, como respiración rápida, como mayor atención. Entonces, el problema no radica en que tengamos el cortisol, el problema radica cuando el cortisol permanece elevado durante mucho tiempo debido al estrés crónico. De acuerdo, y pienso en este momento entonces, en aquel momento en que me encontraba en un potrero lleno de ganado tomando fotos a las vacas y de repente alguien me grita: ¡corra, que va una vaca para donde usted! Y volteé yo a mirar hacia atrás. Claro, venía una vaca hacia donde mí con actitud amenazante y yo salí corriendo. No sé cómo hice, doctora. Me salté un alambre. Alcancé a afectar un poquito la cámara porque se le desprendió un accesorio, pero yo logré liberarme. Entonces, en cuestión de milésimas de segundo, mi cerebro dio la orden y segregó cortisol. ¿Cierto? O sea que para eso nos sirve el cortisol. Voy por la carretera, de repente veo que un carro se está saliendo y viene directamente para donde mí y yo busco para dónde correr y salgo corriendo. Ahí hubo liberación de cortisol. Claro que sí, o sea, el cerebro percibe el peligro y manda la alarma a la glándula suprarrenal para que libere el cortisol y te haga reaccionar. Y ahí es donde entonces eso podríamos llamarlo, es un estrés saludable, claro, porque nos ayuda a proteger la vida. Claro, eso le activó su instinto de supervivencia. Claro, eso que llamamos como instinto de supervivencia, no es más que niveles de estrés saludables. Y entonces, como explicaba la doctora, cuando dejamos que ese cortisol, después de que pasó el peligro, siga todavía disparado a 1000, ahí ya es donde empieza a ser un problema. Exactamente. Así que queda muy claro, estimados amigos. Doctora, ¿hay algunos hábitos que pueden aumentar el estrés sin que nosotros lo notemos? Sí, totalmente, claro que sí. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos? Bueno, hábitos como por ejemplo el no dormir o el permanecer conectado al celular justo antes de acostarnos o durante el tiempo que estamos acostados. Eso le manda al cerebro una señal de que no vamos a dormir, sino que estamos allí en el celular y nos quedamos por eso es que muchas veces nos damos cuenta de que vamos a revisar las redes y no decimos 5 o 10 minutos, sino que cuando nos damos cuenta pues ya han pasado 2 horas, ya es medianoche, ya le hemos robado a nuestro cuerpo varias horas de sueño, de descanso, de reposición neuronal. Y es que a partir de las 10 de la noche es necesario el sueño para nuestro cuerpo porque empieza la recuperación neuronal para nosotros. Mucho más para los niños que están en crecimiento, en desarrollo. Ellos requieren dormir antes de las 10 de la noche para que su aprendizaje sea óptimo, pues por lo mismo, porque necesitan recuperarse neuronalmente. De esa manera podemos ayudarlos a que su aprendizaje sea óptimo. He leído documentación científica según la cual el trasnochar, el no tener hábitos de sueño saludables,
hace que millones de neuronas se mueran en el cerebro. ¿Es esto verídico, cierto? Es cierto, sí. No hay recuperación neuronal y como el cerebro necesita apagarse, por decirlo así, tiene que regenerarse, necesita el sueño, el descanso para que todo su sistema se entre como en un punto de pausa y haya la recuperación. Por eso dormir poco al otro día nos genera a nosotros la incapacidad de pensar de manera correcta, nos genera a nosotros irritabilidad, nos genera a nosotros dolores de cabeza, en el cuerpo sentimos como que estamos como si nos hubiese pasado por encima un carro, un camión, sí, un tractor, porque no hubo una recuperación. Nuestros músculos también se relajan, entran en el punto en que ellos necesitan descansar y de esa manera pues se recupera nuestro cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que querer controlar todo nos impide a nosotros generar también el hábito de aumentar el estrés, ¿sí? Cuando decimos sí a todo. Ok, sí. Cuando no tenemos la capacidad de decir no me comprometo porque en realidad lo que tengo para hoy no me permite incluir algo más y me va a generar estrés si lo incluyo. Yo era una de esas personas que no tenía en su boca la palabra no. A todo le decía sí, 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 sí. Pero después tuve que aprender con algo de dolor y con algo de episodios estresantes que decir no también es una respuesta que se vale y que casi siempre es más responsable decir no que decir sí y después incumplir. Exactamente, es mejor decir no. Yo siempre digo, es mejor ponerse rojo un ratico que colorado toda la vida. Totalmente de acuerdo, sí. Doctora, entonces tenemos malos hábitos de sueño, quedarnos con el celular justo antes de acostarnos a dormir, estar ahí scrolleando. Uh-huh. ¿Qué otros hábitos? ¿También influye lo de la alimentación? Sí, totalmente. Comer mal nos genera a nosotros un alto nivel de estrés, sobrepensar constantemente, que es cuando nos volvemos rumiadores de pensamientos y estamos todo el día rumiando y rumiando el mismo pensamiento con el que nos levantamos y nos acostamos, nos vamos a dormir y estamos rumiando todavía el mismo pensamiento con el que nos levantamos. Compararnos con los demás, porque nuestras capacidades no nos hacen ni menos ni más que las otras personas. Nosotros somos dotados de capacidades individuales según lo que Dios colocó en nosotros para hacer, según nuestras habilidades, según nuestras capacidades, y en base a ellas es que podemos desarrollar nuestras actividades diarias. También no expresar las emociones nos hace a nosotros generar o tener un mal hábito para que se aumente el estrés. Cuando guardamos todo para nosotros, cuando algo nos molesta, debemos tener la capacidad de decir no estoy de acuerdo con esto porque no comparto esto que estás diciendo. Cuando queremos halagar a alguien, también las emociones positivas debemos reconocerlas. Eso también nos genera a nosotros seguridad y nos transmite nos genera un ambiente de familiar o de trabajo que esté pues en óptimas condiciones. Y yo pienso mucho que el aprender a decir sí y aprender a decir no en los momentos en que necesitamos, eso también nos guarda a nosotros o nos previene a nosotros de generar un estrés innecesario. Ok, entonces hay que aprender a decir no. Y no también es una respuesta valedera. Ahí hay algunos hábitos entonces que suelen aumentar el nivel de estrés en nosotros sin que lo notemos, ¿no? Porque muchas veces estamos estresados de manera inconsciente. Recuerdo alguna vez un doctor me dijo, ¿está usted estresado? Y yo me quedé pensando doctor, pues a conciencia no me siento estresado. Pero cuando empezó a hacerme el diagnóstico, concluimos que sí, estaba estresado en ese momento. Entonces hay a veces niveles de estrés de manera inconsciente en nosotros y es importante estar atentos a esto. Porque lo hemos normalizado, o sea, normalizamos el estrés a tal punto que no nos damos cuenta cuando el estrés está sobre su nivel normal. Claro. Y entonces de esa manera podemos entrar en colapso y sin darnos cuenta no estamos generando como un autocontrol de ese estrés que nos está llevando a ese punto de desgaste emocional, físico, biológico. También el perfeccionismo es una de las características también o un mal hábito que puede generar en nosotros un nivel de estrés desproporcionado. La autoexigencia, cuando queremos abarcarlo todo, cuando queremos hacerlo todo,
cuando si no se hacen las cosas de la manera en que a nosotros nos gusta o como nosotros queremos hacerlo, entonces eso también nos causa un estrés, nos genera ansiedad, porque no se hizo como yo quería a la hora que yo quería. Entonces hay cosas en las que podemos nosotros ser un poco flexibles, pienso yo. Yo era de las que en mi casa, pues mi mamá nos enseñó a que tenemos pues que el orden, la limpieza y era algo riguroso, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tuve a mis hijos, yo llegar a la casa y encontrar regueros de todo por todos lados, juguetes, zapatos, una cosa, otra, porque ellos estaban chiquitos y yo decía, no, yo no puedo con ese estrés. Y yo vivía recogiendo, organizando. Y de esa manera yo una vez pues yo me puse a pensar y yo sentía que estaba como colapsando por lo mismo, porque sentía que no me correspondía llenarme de tanto estrés porque la niña necesitaba ese espacio para crecer, para vivir su infancia, su niñez. Entonces ya después cuando creció, pues ya dije, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué me pongo yo a preocuparme si realmente son etapas que debemos permitirle a nuestros hijos vivir? Incluso mientras estaba chiquita, le decíamos, vamos a recoger los juguetes, y yo me sentaba en el piso con ella y recogíamos los juguetes para enseñarles. Pero llegamos al punto en que todo nos estresa. Claro. Y no es normal que nosotros nos estresemos por todo. O sea, eso no es normal. No debemos normalizar ese tipo de condiciones, de hábitos o de conductas, porque no es normal. Yo también he experimentado esos momentos de estrés que refiere la doctora Viviana Pérez y yo me conozco a mí mismo mucho, me ha gustado estudiarme a mí mismo. En mi adolescencia leí un texto de Elena de White que decía que es tarea de cada uno de nosotros aprender a conocerse a sí mismo, estudiarse, explorarse. Y yo desde entonces empecé esa tarea, me conozco mucho a mí mismo. Yo solía ser extremadamente perfeccionista. Yo siempre decía que mi filosofía de vida es el todo o el nada, y todavía me considero así, que las cosas se hacen bien o no se hacen, que si tienes que correr, corre, no camines. Entonces, y eso me tenía a mí, eso lo conté en un episodio anterior a mi hogar, y eso empezó a generar choques con mi esposa, choques con los niños, empezó el hogar a tornarse en un ambiente muy hostil y no agradable como lo que uno siempre soñó. Entonces yo tuve que empezar a orar, 1, a reflexionar, 2, y a tomar medidas y correctivos para ser más flexible, para ser menos psicorrígido, le llaman algunos, sí, para ser menos cuadriculado, le llaman otros. Entonces todo eso ha ayudado mucho. Y doctora, esto lo comento para hacerle la última pregunta de este espacio porque se nos ha ido el tiempo. ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a quienes estamos estresados para ayudar a reducir el estrés de manera diaria? Bueno, una de las estrategias es hacer una descarga mental, ¿no? Escribir todo lo que tienes en la mente sin filtro, sin orden. Eso ayuda a que saquemos pues la carga mental, a organizar las ideas, a reducir la ansiedad, a hacer micropausas de 2 o 3 minutos durante el día, a respirar, estirarnos, cambiar de enfoque, de pronto salir un poco si hay un jardín y respirar un poco de aire puro, tomar agua. También nos ayuda mucho la respiración consciente. Ahí también podemos aplicar la del 4-4-4, que es inhalar 4 veces, 4 segundos, sostener 4 segundos y exhalar 4 segundos. Eso ayuda mucho porque llevamos a la mente a un punto de que se concentre en la respiración, más no en lo que está en el entorno. Hacer pausas durante el día, por eso es importante en las empresas, en los trabajos que desarrollamos que son muy sedentarios, hacer las pausas activas durante el día, porque el cerebro necesita descanso, no solo es producir y producir, sino que él necesita también descansar. Dormir adecuadamente, eso es lo más importante porque regula las emociones y disminuye las tensiones de nuestro cuerpo. La actividad física también nos puede ayudar mucho, como salir a caminar, hacer bailoterapia, ejercicio libera la tensión, el hacer de pronto lo que nos gusta hacer, por ejemplo, tejer. Si a las mujeres les gusta tejer, saque un espacio para tejer porque eso ayuda a que su mente descanse, se libere de tensiones. Limitar la sobrecarga digital también nos ayuda mucho, que es reducir el tiempo en redes sociales para disminuir la ansiedad mental que genera el scroll
constante y eterno antes de irnos a dormir. Hablar y expresar nuestras emociones también nos ayuda mucho y es enfocarnos en el presente, reduciendo los pensamientos acelerados, ¿sí? Sí. Hacer la vida un poco más, bajarle el X2 de pronto al X1 y después al X1.5. Entonces, de esa manera nuestros pensamientos, nuestra vida acelerada va tomando el control de que podemos desacelerar de vez en cuando durante varios procesos del día y podemos de esa manera recuperar el control. También podemos encontrar calma emocional por medio de la oración, la meditación, la lectura espiritual, los momentos de silencio, de reflexión, y de esa manera podemos entonces no evitar el estrés, pero sí podemos aprender a manejarlo para que no termine manejándonos a nosotros. De acuerdo. Estrategias importantes que nos ayudarán a reducir el estrés de manera continua. Y yo quiero decirle, doctora, y a los oyentes que a mí me gustan estos programas porque cuento experiencias personales que ayudan a ilustrar todo lo que estamos hablando. Les decía anteriormente que me conozco mucho y cuando hoy día tengo que trasnochar por algún compromiso de trabajo o académico, siento a mi esposa y a los niños y les digo, miren, voy a trasnochar esta noche. Ustedes acuéstense a dormir, descansen. Mañana no voy a estar en condiciones mentales ni emocionales para soportar gritos, para soportar rabietas, los prevengo, ¿cierto? Entonces necesito, especialmente a los niños, que me caminen muy derechitos, que sean juiciosos, ordenados, que jueguen sí, pero no hagan escándalos, ni hagan rabietas, ni se hagan regañar de la mamá, para yo mañana poder estar tranquilo, con mis emociones reguladas. Ayúdenme a eso, por favor. Y me ayudan, algunas veces me ayudan, otras veces no, y termino irritado y a veces estallando. Sí, claro, porque es que el cuerpo tiene una forma de reaccionar y demostrar que necesitó descanso que no llegó. Y pues esa es una manera de pronto de concientizar a los que están a nuestro alrededor para que entiendan de pronto ciertas conductas o comportamientos que tenemos porque no descansamos bien. Claro. ¿Sí? Pero además de eso, yo pienso que, hermano Carlos, debemos generarnos todos los días una pregunta muy importante. ¿Cuál? ¿Qué es realmente importante hoy? Hoy. ¿Sí? De lo que vamos a realizar durante el día, ¿qué es lo importante? Y priorizar. Porque muchas veces generamos tantas cargas y tanto estrés innecesario porque no priorizamos. Y es importante que prioricemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, lo importante. Y yo siempre digo que en cuanto a mi esposo, cuando estamos organizando alguna actividad, cuando estamos organizando algo familiar o del ministerio, yo les digo qué es urgente y qué es importante. Sí. Y lo importante no debe sobreponerse sobre lo urgente, porque es que lo urgente es para hacerlo ya. Y lo importante es para hacerlo durante el día. De acuerdo. Entonces, eso es una clave muy importante para aprender a priorizar. Recordemos que el estrés es exceso de presente, que ese exceso de presente no nos consuma la vida, sino que la vida nos ayude a consumir de a poco, a su tiempo, todo ese exceso de presente de tal manera que nuestros niveles de estrés estén muy regulados. Doctora Viviana, palabras finales, ¿qué invitación, llamado a hacerle a nuestros amigos frente a este tema del estrés? Bueno, el día de hoy quisiera dejarlos pensando en que no tienes que cargar con todo al mismo tiempo. Puedes bajar el ritmo, puedes organizarte, puedes cuidarte. Empieza con algo pequeño, como haciendo pausas, escribiendo lo que sientes y reduce lo innecesario. Que tu mente necesite descanso igual que tu cuerpo. Eso no quiere decir que no puedas generar las mismas capacidades o las mismas energías para las actividades del diario vivir. Estar ocupado no significa siempre estar bien, ¿sí? Ajá. Y generalmente pensamos que la mente desocupada es allá del diablo, como decimos, pero en algunos momentos no aplica, porque es que necesitamos la pausa activa, necesitamos el cambio de actividad, el cambio de la rutina y sobre todo reconocer qué es lo que nos está generando más estrés. Si es el trabajo, si son las relaciones, si son expectativas, qué es lo que realmente nos está consumiendo más nuestra energía y en ese debemos enfocarnos para poderlo
controlar. De acuerdo. Es la doctora Viviana Pérez Osorio. Ella es psicóloga y nos acompaña durante esta temporada de Al Día con la Salud, enfocada a temas de la salud mental. Así que, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, me complace estar aquí con ustedes. A ustedes, amigos, también gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, aprendamos a disfrutar de la vida porque Cristo es la vida y está a nuestro lado. Los niveles de estrés son posibles, aprender a manejarlos, aprender a controlarlos si ustedes siguen cada una de las estrategias que la doctora Viviana acaba de compartir con nosotros. Nos encontramos en el próximo capítulo titulado Hábitos que sanan la mente. Que Dios los bendiga y los guarde y nos escuchamos entonces. Al Día con la Salud.